¿Qué piensa cuando ve un edificio en construcción? Una casa, un negocio, lo que se le ocurra. Podemos pensar en muchas ocasiones que ¿qué irá a hacer esa estructura? ¿Quién va a vivir ahí en esa casa? Pero creo que muchos de nosotros que frecuentamos este canal pensamos en aquello que se dice de algunas obras de construcción, y me refiero a los relatos paranormales en torno a ello. ¿No? ¿No se le ocurre cómo puede estar relacionado con esto? Déjeme contarle unas historias que nos han enviado a este canal. Seguro le van a dar una idea. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Cancún, México. Emilio Castañeda nos cuenta esto. Tuve la fortuna de convivir con mi abuelo hasta mis 29 años. Él falleció hace 7 años y con él siempre platicaba de todo. Me fascinaba mucho escuchar sus historias y cuando se ponía serio el asunto, que él me decía, esto no se lo contaba a los pequeños de la familia hasta que crecieran. Me contaba de uno de sus trabajos de cuando era joven. Mi abuelo era de esas personas que sabían trabajar de todo, principalmente en temas de plomería, carpintería y en lo que más trabajaba era en construcciones. Y me contó en más de una ocasión de cuando trabajó en la construcción de un pequeño espacio con palapas, piscinas, edificios pequeños de un hotel, que aún no estaba terminado y ellos trabajarían en esa sección. Él conocía muy bien a su jefe, pero a quien no era a los ingenieros y arquitectos que ya estaban trabajando y de cierta forma eran clientes para el jefe de mi abuelo, ya que a ellos los contrataban para llevar a su grupo de albañiles para allá. Siempre me dejaba en claro eso, porque me dijo que el arquitecto, quien siempre les daba la vuelta en la obra, era un hombre ya más o menos grande, muy serio y hasta cierto punto como un poco antipático, que estuvo trabajando con ellos por muchos meses y así conocieron a los demás. Siempre iban a trabajar los mismos. Y pasa que mi abuelo me cuenta que una noche, mi abuela, cuando estaban dormidos, de repente se despierta gritando en la noche. Mi abuelo la intentaba calmar preguntándole que qué pasaba, y ella decía que había soñado que unos muchachos, que los describió muy bien, eran dos, que salían de debajo de la cama, que se arrastraban rápido, se paraban a los costados de la cama y no dejaban de gritarle a mi abuela que los ayudaran y no sé qué. Ella se despertaba, veía que estaba sola en la habitación, bueno, con mi abuelo, pero sin esos muchachos, y aún así seguía con miedo. Eso me contaba mi abuelo, le pasó en toda la semana, todas las noches, desde un lunes hasta un viernes, cada noche y cada vez describía mejor a esos muchachos, porque decía mi abuela, le contaba que siempre eran los mismos. Hacían siempre eso de salir de debajo de la cama, asustados, que parecían tener a lo mejor unos 24 o 26 años, y que no se le olvidaba la cara de cada uno. Pero mi abuelo siempre la tranquilizaba, diciéndole que había sido solo un sueño, que quizás estaba estresada por algo y mientras tanto, en su trabajo allá en el hotel, un compañero se acerca con mi abuelo y le pregunta, «Oye, ya no regresaron estos muchachos, los de la piscina, los que estaban dándole la forma y ya nos estamos atrasando. A mí se me hace que ya no van a regresar». Mi abuelo dijo que no lo había pensado, pero era cierto. Él conocía a todos los de esa zona y ya tenía varios días que no había visto a 4 muchachos quienes estaban encargados de la piscina. Mi abuelo me dijo que una parte de él pensó en lo que mi abuela soñaba. No lo iba a decir en su trabajo, era distinto, iban a pensar que estaba loco, tal vez ya no quisieron ir. Pero que este compañero vio a mi abuelo pensando mucho, sin decirle nada y que lo apartó un poco de los demás. Y volteando a todas partes, le contó porque ellos eran amigos de muchos años ya. Yo no sé si esto que te voy a decir sea cierto o no, pero el patrón, ayer que me fue a dejar a la casa, me contó que el arquitecto les había dicho a varios muchachos que íbamos a tener un turno nocturno por unos días para ir avanzando en unas estructuras y que a él le preguntaron estos muchachos si podían tomarlo. Nuestro jefe les dijo que sí. Él no sabía de eso, pero pues era dinero extra para ellos. Y que pasados los días ya no los volvió a ver ahí. No le contestaban en su casa, no se reportaron.
y que se acercó con el arquitecto para preguntarles si también habían ido al turno nocturno. Quizás si les pagaba más y por eso ya no iban durante el día. Pero necesitaba saberlo, porque si nos estábamos quedando atrás con lo de la piscina. Y esto es lo que no sé si sea cierto. Bueno, el patrón me lo contó temblando. Lo hubieras visto, pero me dijo que el arquitecto, así con una sonrisa como de cinismo, le dijo que no había turno nocturno, ya no, que le agradecía mucho por sus servicios y por la buena mano de obra, que esperaba terminar todo como debíamos y que sacó un sobre. Se lo entregó y le dijo que sabía que no iba a comentar nada, porque luego otros iban a querer también ese turno, y que ya habían terminado lo que querían, y que se fue. Mi abuelo me contaba que él no podía creer eso. Su amigo no tuvo que decirle lo que él empezó a pensar. Siempre estuvo esa leyenda de las obras de construcción, los fallecidos que quedan ahí accidentalmente, pero el que lo que pasó se orillara hacia eso, encima de que mi abuela, siempre que le describía a estos muchachos en sus sueños, él decía que se parecían mucho a quienes ya no fueron a trabajar y que dejaron de ver a su patrón por ahí en la obra. No iba mucho y que le pidió a su amigo que solo le recomendara a los demás no aceptar ningún otro turno si se los ofrecían, que les inventara cualquier otra cosa para no alentarlos a aceptar y que no estuvieran solos, cerca de los colados no. Mi abuelo dijo que cuando terminaron ese trabajo, su patrón les consiguió otro contratista y él se fue, no supieron a dónde, pero dijo que sí cambió mucho. Ya no platicaba tanto con ellos, se veía siempre preocupado, nervioso y pasada esa semana en que le contaron esto, mi abuela dejó de soñar con esos muchachos, quienes sí coincidían mucho físicamente en la descripción y que nunca regresaron a la obra. Y siempre me recomendó que cuando trabajara, nunca dijera que no tenía familia, que venía de otro estado, que vivía solo, nada de eso, porque es muy fácil que te usen para esto. En entregas anteriores les hemos comentado estos lamentables hechos que van de la mano de la creencia de que para que una estructura dure mucho o que nunca le pase nada, debe haber uno o varios fallecidos en los cimientos. Esto no depende de si creemos en ello o no, porque ya se los he dicho, muy pero muy para nuestro pesar. Hay gente allá afuera, no todos, pero los hay, quienes están a cargo de las obras de construcción de cualquier cosa, y ellos sí creen firmemente en esto, independientemente de todo, si ocurre, si creamos o no. Y lo paranormal también es secuela de ello. Maximiliano Parra, desde Tabasco, México, nos cuenta esto. Fui albañil de joven, trabajaba junto a mi tío, quien me había conseguido este trabajo y me enseñó lo que debía para después dejar de depender de él para hacer mi trabajo. Actualmente ya no vivo de esto, pero es algo que recuerdo con mucho cariño. Pero hay algo que me es imposible recordar así como algo bueno, y es que todo se remonta a un trabajo que tuvimos en Villahermosa. Trabajaríamos en la construcción de una tienda, de un solo piso, que estaba destinada a ser de productos para autos. Desde ahí se veía la catedral de El Señor de Tabasco. Y me acuerdo que cuando cumplimos 2 meses ahí, que todo fue avanzando muy rápido, estábamos por terminarlo. Solo faltaban las ventanas, unos detalles, que vinieran a terminar unos acabados y estábamos comiendo. Mi tío, unos 3 compañeros más y yo. Era de tarde ya, cuando todos volteamos hacia el fondo de la tienda porque uno de mis compañeros gritó hacia allá. ¡Hey, sh, niña! Cuando giramos, vemos a una niña como de unos 3 o 4 años, pasando de un lado del pasillo a otro, sin voltear, caminando lento como viendo al piso. Mi tío fue quien le dijo cuando lo vio levantándose para ir que no, que se quedara sentado. Todos volteamos a ver a mi tío y al menos yo me estaba preguntando por dentro que por qué habría dicho eso. También pensaba seguro como este compañero que debíamos ir a ver quién era, qué andaba haciendo allá porque no debía entrar nadie. Aparte una niña así de pequeña, ¿qué tenía que estar haciendo ahí? ¿Por dónde se metió? Déjala, ahorita se va, le dijo mi tío, cuando mi compañero le preguntó que por qué no debía ir a ver. Él puso cara como que de ¿por qué dice esto? Sin embargo, le hizo caso,
Se sentó, lento, sin dejar ahora de voltear para allá, y todos volteamos al mismo tiempo hacia el fondo. Allá solo escuchábamos que andaban como moviendo cosas, porque se oían unas latas que teníamos ahí que como si las estuvieran acomodando. Mi tío nos empezó a preguntar cosas del trabajo, que a qué horas iban a venir al siguiente día, unas personas para el sellado de no sé qué. Y yo veía la cara de todos de escuchar a mi tío, pero también a aquella niña jugando con las cosas. Y otro compañero le respondió que iban a venir a tal hora. Y el que se quería parar le preguntó a mi tío: Martín, ¿quién es la niña? Mi tío le dijo que no era nadie, que así lo dejáramos, que él sabía que ya la habían visto los demás. Yo no entendía a qué se refería, pero uno de los otros compañeros nos dijo a los demás que mi tío tenía razón, que él en una ocasión que estaba trabajando en el techo, vio desde arriba a una niña pasando por un pequeño patio que tenía esa tienda, que más que patio era solo como un pasillo sin techo, y que ahora que la volvimos a ver, se dio cuenta de que era la misma. Esta niña me acuerdo perfectamente de cómo era y su ropa. Era un poquito aperlada de la piel, cabello largo que le llegaba hasta la cintura, color negro, un vestidito de mezclilla y unos zapatitos naranjas. Tuvimos tiempo de notarla ese día porque, les digo, pasó caminando muy lento, teníamos buena iluminación aparte. Para nosotros, mi tío era el mero bueno, como decimos acá. Tenía mucha experiencia. Él era quien se arreglaba con los trabajos para conseguírnoslos y era el más grande de todos. Tenía 50 en ese entonces. Él nos dijo que lo que nos iba a contar no podía salir de ahí, y no tanto porque fuera un secreto que no debía saberse quién se los dijo, sino que podía ser peligroso que supieran que sabíamos. Mi tío confiaba mucho en ellos, aparte de confiar en mí. Cuando comenzamos a trabajar aquí, yo vine con el dueño de la tienda que estamos haciendo. Estuvimos revisando el terreno que estaban dándole forma con las máquinas, excavando y colocando los cimientos. Íbamos caminando por allá atrás, y en uno de los pozos que estaban por rellenar, les juro por mi santa madre que allá abajo, antes de que vaciaran la mezcla en solo esa parte, vi un ataúd pequeño color blanco. Todos estábamos viendo a mi tío, helados. Yo sabía que no estaba jugando con eso porque se veía nervioso al estarnos platicando esto. El compañero que se quería parar cuando vimos a la niña le dio una palmada en el hombro a mi tío porque él se persignó al decirnos esto y dijo: esto mismo que estoy haciendo yo de persignarme fue lo mismo que le vi hacer a el muchacho que controlaba la mezcla. Cuando la vació también se persignó. Aquí abajo hay una niña enterrada, solo que desconozco si era familiar del dueño, de alguien más, siquiera si llegó a saber su familia que está aquí. Y cuando la vi por primera vez aquí por la tienda, a la segunda semana que estuvimos aquí, sabía que ese día no vi mal. Sí, hay alguien debajo de esta tienda. Por eso les digo, si la ven pasar, déjenla, no le hagan caso, siempre se va rápido. De hecho, habíamos dejado de escuchar que andaban moviendo cosas allá atrás. Y ahora era diferente el recordar a esa niña. Todos le creíamos a mi tío. Nadie de nosotros se puso de pie hasta que dio la hora de salida y nos fuimos juntos. Y sí vi cómo todos al salir se persignaron. Seguimos trabajando en esa tienda, muy poco tiempo más. Ya la habíamos terminado, pero al menos yo solo la vi una vez. Y mi tío, después de ese trabajo, me dijo que si me llegaba a tocar trabajar en alguna otra obra y veía algo así, nunca dijera nada, que hiciera como que no vi, porque nunca sabes en qué situación te puedes meter, por más que lamentes eso que viste. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Los enlaces de Facebook, Instagram y TikTok se los dejo como siempre en el primer comentario y en la descripción de cada video. Por allá pueden enviarnos sus historias, ver el contenido que compartimos por allá. Muchas gracias de antemano. Y ahora, vámonos hacia Chihuahua, México. Una persona que solo nos pidió lo llamáramos Ricky, nos cuenta esto. Las 1001 vueltas de la vida me llevaron a trabajar de albañil en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y aunque no es lo que esperaba hacer, no me quejo, aprendí mucho.
Comencé a ganar bien con el tiempo y gracias a ello pude construir mi casa aquí en Estados Unidos. Pero antes de todo esto me tocó darle duro día y noche, que no he dejado de hacerlo, pero ciertamente en donde estuve trabajando era distinto. Allá por el año 2004 ya tenía un par de años de experiencia. Conocía a mucha gente que después se convirtieron en clientes. En aquel entonces era mi jefe quien nos conseguía trabajos, que siempre tuvimos muchos. Y me gustaría platicarles de una vez que nos tocó trabajar en un edificio que sería como una tipo plaza de 3 pisos, para puros locales, negocios, y entonces comenzamos a trabajar. Así llegamos a tener listo hasta el 3er piso, pasados los meses que faltaban aún muchas cosas, pero ya podíamos trabajar sin problema hasta el último piso. Y fue entonces que una tarde, normalmente en ese día trabajaríamos unos 10 obreros y yo, porque no era un día en que llevaran maquinaria. Tenían por ahí un problema por el que suspendieron unos trabajos y lo resolvieron después. No supimos bien qué pasó, pero nosotros estuvimos trabajando en otras cosas por mientras. Y me acuerdo que iba a bajar por un material por las escaleras cuando veo a una muchacha parada en el descanso de las escaleras. Andar ahí sin casco era peligroso. Encima lo teníamos prohibido. Había mucho material suelto todavía, no debía haber nadie igualmente por ahí sin que supiéramos. Y pensé también en que quizás venía con el dueño de la obra, aunque él se había ido desde la mañana. El supervisor no iría tampoco ese día, pero yo pensé en algo así. Por lo que llego al principio de las escaleras y desde arriba le hablo para no asustarla al llegar hasta ella, ya que me estaba dando la espalda porque veía hacia el exterior, ya que no había paredes aún a esa altura. «Buenas tardes, señorita», le digo, esperando que se girara para que me viera, y le iba a preguntar que si venía con alguien, pero no me contestaba. Escucho que viene alguien detrás de mí. Volteo por si era algún conocido y no se sintiera rara la jovencita de que le hablara a solas ahí. Sin embargo, giro y no había nadie. En ese momento recordé que yo estaba solo en ese piso, pero intento no pensar en eso. Volteo de nuevo hacia el descanso de las escaleras y esa jovencita se había ido. No estaba, pero no escuché a nadie bajando las escaleras. Pensé que ya estaba cansado. Por suerte no eran días de mucho calor, así que solo lo atribuía a que estaba cansado. Lo de los pasos, la joven, no podía ser que hubieran desaparecido o yo escuchar cosas que no estaban ahí. Bajo, llego al 2.º piso y coincido con un compañero, vamos a decirle Pepe. Trabajaba también conmigo desde hace años, y yo lo veo como apurado para subir, porque yo estaba a punto de terminar de bajar las escaleras hacia el 2.º piso. «¿Qué pasó, Pepe? ¿Estás bien?», le pregunté. Se veía que traía prisa y también su cara como que algo le pasaba. «Sí, todo bien, pero acabo de ver a una muchachita subiendo. ¿La viste, no? ¿Quién era?». El que me dijera eso era confuso porque entonces sí había visto bien. Alguien andaba por ahí, pero yo estaba en las escaleras. Si hubiera subido me hubiera pasado por al lado, así que le dije que no, que de hecho también había visto a una muchachita ahí a esa altura de las escaleras, pero que cuando la vi yo apenas iba a bajar, que se me perdió de vista y creí que había bajado. Pepe me dice que no, que él la vio subiendo y que por más que le habló porque no sabía quién era, que le comentó esto de que no podía subir, lo mismo que les dije a ustedes, que ella nunca volteó y siguió subiendo. Entonces, ¿qué era? Los dos nos quedamos viendo hacia arriba y me dijo que subiría. Yo lo acompañé. A lo mejor por alguna razón sí subió y no la vi. Y arriba no había otra parte por donde bajar. No estaban listos los elevadores. Y buscando no encontramos a nadie. Y él me dijo: «A mí se me hace que acabamos de ver a un fantasma, Ricky?». Nos reímos de eso y le dije que no había sido eso, que quizás vio mal y yo también. Y como era de día, como que eso te llega de una forma diferente. Sí, era muy raro todo aquello, pero no nos daba del todo miedo. Se había desaparecido, pero ya está. Había mucha gente ahí. Seguimos trabajando, pero sí le contamos a los demás. A la mañana siguiente, yo llegué antes que todos.
La obra me quedaba a unos 10 minutos caminando de mi casa, ahí justo en la avenida Francisco Villa, antes de llegar al puente para cruzar a Estados Unidos. Y como siempre me recibió el velador. Y después del buenos días, don Porfirio, se llamaba así el señor. Él ya no trabaja ahí, entonces no hay problema. Él, mientras me quedé ahí esperando a que llegaran los demás, sentados tomándonos un café, me empieza a contar. Oiga, ¿sabe qué me pasó hace rato? Como a las 4 de la mañana más o menos. Yo estaba aquí sentado. Ya le había dado la vuelta al edificio y me senté. Me estaba tomando mi café y desde aquí vi por allá al fondo, antes de que empezaran las escaleras, a una muchachita que estaba parada ahí en lo oscuro. Me empezó como a hacer señas con la mano y a dar pisotones así con el pie sin dejar de verme. Y yo sí pensé que alguien me quería hacer algo. Si alguien se quiere meter a robar, no va a andar hablándome con sonidos o señas, ¿a poco no? Entonces me pongo de pie. Desde aquí le pregunto, gritándole que qué andaba haciendo allá, que la patrulla ya estaba aquí a la vuelta, que me dijera que qué quería o si necesitaba algo. Y que la muchacha se viene corriendo para acá conmigo. Pero ¿sabe qué noté? Que a diferencia de cuando hizo los pisotones allá a lo lejos, no la escuchaba corriendo. Venía corriendo sin hacer un solo sonido. Hasta que la voy viendo más de cerca y a pesar de que estaba en lo oscuro, pude notar que la muchacha estaba pero lo que le sigue de pálida. Y cuando llegó aquí cerca de la luz, ya no la vi. Se desapareció enfrente de mí. No, hombre, yo agarré mis cosas y me metí a la caseta, a ver desde adentro y rezarle a esa muchacha. No me diga eso, don Porfirio. Ayer justamente nos pasó algo parecido, con una muchacha también. Le respondí, luego de escucharlo, y le empecé a contar lo que nos había pasado. Que con razón, el señor Porfirio sí se veía algo inquieto cuando lo saludé. Como que no se aguantó las ganas y por eso me contó. Yo hubiera hecho lo mismo. Y cuando me escuchó, el señor Porfirio me dijo que hace unos 2 días, uno de los trabajadores le había contado a él y al supervisor, una mañana que también recién habían llegado a la obra y estaban solo ellos 3, que este compañero sí me dijo exactamente quién, pero yo no le hablaba mucho, que les contó que estaba en el segundo piso solo, los primeros días que nos quedamos sin grúa ni maquinaria, que a él lo habían correteado arriba. Dijo que una muchacha le salió de uno de los locales y desde adentro lo persiguió, corriendo hasta el centro del segundo piso. Que él empezó a correr de ella porque dijo que la chica no se veía para nada normal. Así dijo él, que ella venía empapada de sangre y por eso se asustó. Aparte de que le salió de un lugar completamente oscuro. Solo que cuando llegó a la mitad ya estaba solo. Que ya no aguantó el quedarse arriba ese día y por eso les contó. El señor Porfirio me dijo algo que dolía mucho pensar en ese tema, pero tristemente tenía razón. No había considerado eso y una parte la desconocía, pero me dijo: es que, mire joven, aquí, antes de empezar con la obra, en el terreno que queda aquí atrás, cuando empezaron a trabajar con el estudio de la tierra, a empezar a mover para la excavadora, como el terreno de atrás no tenía dueño, aventaban algunas cosas para allá. Luego limpiaron para que se lo llevara el camión y allá encontraron a 2 jovencitas debajo de la tierra. Ya tenían años ahí, que en paz descansen las pobrecitas. Yo creo que son a quienes hemos visto aquí, pero lo que se me hace raro es que cuando dejaron de venir las máquinas, es que empezaron a contar estas cosas que hasta usted me las confirma y a mí también ya me pasó. No sé qué tenga que ver con el tema de la maquinaria. Eso es solo mi opinión. Pero mire, venga para acá. Estaba procesando esto. Era fuerte escuchar algo así. La situación respecto a esto, acá en Ciudad Juárez, se estaba poniendo más complicada por aquellos años y lo acompañé a su caseta, donde me mostró un pequeño altarcito con tarjetitas de oraciones de la Virgen, a Dios, todo pequeño y una veladora blanca. Él me dijo que cada mañana, desde que él escuchó a mi compañero contar esto, empezó a rezar por ellas. Sin embargo, que al parecer no servía, pues le tocó a él, a Pepe y a mí. Y pasados los días, otro compañero soltó el grito en el tercer piso.
Bajó corriendo y nos contó que le habían jalado la pierna de uno de los baños de los locales, pero que solo alcanzó a ver una mano, ya que como los baños quedaban al fondo de los locales, allá no llegaba tanta luz, por más que fuera de día. Y lo que dijo el señor Porfirio, de alguna forma tuvo sentido. Creemos porque cuando habilitaron de vuelta la maquinaria, no volvió a pasar nada más. Ya todos sabíamos de lo que se decía, y yo también en mi casa comencé a rezar por esas jovencitas. Y no supimos si fue el hecho de que rezáramos por ellas, de que regresaran las máquinas, que qué sentido tendría, por qué estarían relacionadas con eso, o quizás una combinación de las dos. Lo que sí es que para mí, aunque pensándolo, que yo vi a una mujer directamente en las escaleras, todo lo que escuché de los demás, sí daba miedo, pero también mucha tristeza por lo que estaba pasando. ¿Conoce usted alguna construcción que tenga una historia como esta? Tenemos una lista de reproducción de este tema de relatos, que se los dejaré, ya lo saben, en el primer comentario. Y nos han contado cosas de lugares muy icónicos que seguro muchos van a conocer. Espero puedan escucharlas y nos comenten si saben cuáles son. Y por cierto, se acerca un video especial. Esté al pendiente. Fundado en 1896, el Panteón de Mezquitán no es solo un cementerio, es uno de los puntos más enigmáticos de Guadalajara. Entre sus pasillos descansan personajes históricos, leyendas populares y, según muchos, también presencias que aún no se han ido. Dicen que aquí el que entra con respeto escucha más de lo que esperaba. Voces sin cuerpo, pasos sin dueño y sombras que no esperan visitas. Descúbrelo en nuestro canal Misterios de la Fogata. ¿Le gustan los panteones? De ser así, le invitamos a ver nuestra nueva entrega en nuestro canal Misterios de la Fogata, pues allá visitamos el panteón que se dice es el más grande de Guadalajara. Lo recorremos, le contamos su historia, relatos y si gusta, se lo dejo en el primer comentario. Muchas gracias de antemano. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.